Damos gracias al Señor por este tiempo precioso que el Señor nos está haciendo vivir. El día de hoy quisiera compartirles una palabra que espero que el Señor no tan solamente la ilumine con respecto a su conocimiento, con respecto a su sabiduría, sino que también le pueda también dar respuestas a usted como me ha dado respuestas a mí, ¿no? Hoy día vamos a ver un tema llamado o denominado, le he puesto reposando en Dios o descansando en Dios. No es fácil descansar, reposar en Dios no es fácil. No es fácil el reposo. La palabra reposo o descansar puede ser muy mal usada, ¿no? Hay algunos que reposan demasiado, ¿no? Hay algunos que se toman como al extremo esta palabra, son demasiado, o sea, del descanso pasan a la pereza. Está bien descansar, pero todo tiene sus marcos reguladores. Y espero que el Señor pueda darnos gracia para poder expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, compartirle. Después de una larga travesía que junto a mi esposa hicimos por Europa, visitando la iglesia, visitamos 2 iglesias, la que tenemos en Suecia, y visitamos en Suiza la iglesia donde se congrega mi hermano. No tuvimos reposo aún en nuestras cortas 2 semanas de vacaciones que tuvimos con mi esposa, porque en verdad que se nos hicieron muy cortas. No reposamos porque como teníamos algo que hacer después, entonces pensando en cómo Dios iba a hablar en aquel lugar. Porque entendemos que cuando Dios quiere hablarnos, no podemos, a mí me cuesta hacer esa separación entre el descanso y la responsabilidad. Aunque usted no lo crea, aunque usted haya visto la foto y me veía muy contento, sonriente con mi esposa, muchas veces hay sonrisas que esconden cierto nerviosismo, muchas veces hay sonrisas que esconden cierta preocupación. Y usted sabe que esa sonrisa, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esa sonrisa preocupante de algunas personas cuando usted de pronto le pregunta a alguna persona, ¿cómo estás? Y la persona dice, bien. Y esa sonrisa ya es preocupante cuando a ti te muestran los dientes y te dicen, verbalmente te dice que están bien, pero el rostro dice no cuadra, no hay armonía entre lo que se dice y lo que se muestra. Por lo tanto, reposar en Dios no es un tema fácil, no es un tema, no es algo a lo cual estamos habituados. El ser humano es muy visceral. Los seres humanos somos muy reactivos, somos personas muy impetuosas, somos personas muy explosivas. Y a veces esa explosión trae consecuencias. A veces el explotar tan aceleradamente daña a veces nuestro entorno. Y a veces no quisiéramos dañar a los que más amamos. Sin embargo, la falta de reposo trae todo aquello. La falta de reposo trae esas inquietudes, esas desazones, esos desacuerdos. El no reposar en Dios trae esas calamidades de las cuales después nos arrepentimos. El no reposar, el no ser un hombre y una mujer reposado, siempre nos trae ese ingrediente de dolor, ese ingrediente de tristeza, que cuando recordamos esos momentos donde no hemos sido reposados y hemos estallado y hemos dado rienda suelta a la desesperación, siempre cuando la desesperación emerge de nuestro interior, siempre sale alguien dañado. Siempre cuando usted explota, siempre alguien sale marcado. Siempre cuando usted dice lo que no debe de decir, producto de que perdió el control, perdió su estado de reposo, perdió su centro, perdió la calma, perdió la confianza en Dios, siempre alguien sale dañado. Y decimos lo que nunca quisimos decir. Entonces, cuando estas situaciones vienen a nuestra vida, es bueno que vengan, porque es la única forma en la cual Dios puede purgar y depurar tu interior. Cuando ya creemos que lo hemos hecho todo bien, viene una circunstancia y echa a perder todo lo que hemos hecho. Ay, qué terrible es eso.
cuando creemos que estamos encumbrados en la perfección y nos sentimos casi Superman, o no sé, nos sentimos Spider-Man saltando de lugar en lugar, de torre en torre, y no hay nada que nos pueda detener. De pronto, hasta a Spider-Man se le acabó. Y después que iba hacia arriba, aún hasta Superman, de pronto cuando él creía que todo lo podía, nos faltó el que apareció con la kriptonita y se debilitó. O sea, así somos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros perdemos esa cualidad o esa aptitud de calma, vienen las cosas que no quisiéramos ver en nosotros. Nosotros los seres humanos quisiéramos que nos conocieran en el mejor perfil, ¿no? De la mejor forma. Y de pronto nosotros tenemos a Dios desde los cielos, observándonos desde su trono, pero el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros observándonos nuestras más internas y profundas motivaciones. Y hay veces que Dios nos tiene que derribar de la altura de nuestro ego para poder convencernos que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro todo. Él es tu fuerza, Él es tu ayuda, Él es tu reposo, Él es tu descanso. Por eso reposar en Dios no es fácil. No es fácil reposar en Dios. A veces cuando hemos perdido esa cualidad de reposo, cuando hemos perdido esa sensibilidad de saber que esperamos en Dios y de pronto ya nos comenzamos a desesperar, perdemos ese estado de paciencia y somos conocidos como nadie jamás nos conoció. Somos evidenciados como jamás nadie pudo tener evidencia de nosotros. Es como cuando uno sale a la calle, ¿no? Cuando uno sale de casa. Yo tengo 2 mujeres en casa y usted supiera cuánto se demoran ellas en arreglarse. Nosotros los hombres no. Una peineta para aquí, para allá y ya salimos impecables, ¿no? Pero de pronto una lluvia les puede echar a perder horas de reparación. Una lluvia les puede echar por tierra todo lo que invirtieron. Entonces, a nosotros los hombres también, de pronto, todo un despliegue de trabajo masculino, de trabajo varonil, de pronto y nosotros podemos a lo mejor hasta jactarnos como hombres de lo que hemos hecho en nuestro hogar, y de pronto una situación hecha por tierra e irrumpe en nuestra intimidad y nos hace ver cuán débiles, frágiles y vulnerables somos. Por eso quiero hablar del reposo, del reposar en Dios. En alguna oportunidad hablé acerca de esto años atrás. Y quiero hablar acerca de esto desde una perspectiva un poco diferente de como lo toqué hace 3 años atrás. Y confiar en Dios es uno de los actos más difíciles. Cada hombre en la palabra de Dios fue sometido a una presión para ver cuánto descanso, cuánto reposo tenía esa persona en Dios. Y yo quiero tomar algunos ejemplos, ¿no? En esta enseñanza, en esta mañana quisiera tomar algunos ejemplos, los cuales he meditado estos últimos días. Porque a mí me cuesta descansar también. No crea que yo lo he logrado, no crea que yo soy perfecto. Parezco, pero no lo soy. También me desespero. También me caigo de ese pedestal. Y a veces como que cuelgo de una orilla, así, porque no quiero caerme. Pero es bueno cuando uno resbala y de pronto se le mueve todo ese sitial. Es bueno. Porque el mismo apóstol Pablo dice que el que mire estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces la seguridad la tenemos en Él, ¿no? Y hay que ver que cuando la persona cae y se desestabiliza, ¿cierto?
las huellas quedan en su rostro, las huellas quedan en cualquier lugar donde te diste el golpe, ¿no? Los golpes son duros. ¿Lo sabrá alguno aquí? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que todos tenemos, dígame usted, ¿quién no tiene una herida de una caída en su cuerpo? ¿Quién no tiene una cicatriz de una caída en el cuerpo? ¿Quién no tiene una cicatriz? Mire su cuerpo y diga, esta me la hice cuando me caí en tal lugar. Esto me sucedió cuando mi papá, mi mamá me dijo, no te subas, y me subí ahí, ¿no? Como Dios, ¿no? No te vayas por ahí. Y nosotros insistimos en irnos por ahí. Porque así somos nosotros, no descansamos en las directrices de Dios. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios se vio enfrentado a descansar en Dios? Quisiera tomar 2 o 3 ejemplos. Quisiera tomar 2 o 3 ejemplos que son emblemáticos. ¿Cómo descansar en Dios? ¿Cómo descansas tú en Dios? ¿Cómo descansas tú en Dios cuando se levanta algo en contra de ti? Cuando se levanta un decreto en contra de ti, un decreto médico, un decreto laboral, cuando se levanta un decreto familiar, cuando se levanta un decreto emocional, cuando se levanta un decreto generacional. Entonces usted me preguntará, ¿qué es un decreto? Pastor, ¿qué es un decreto entonces? ¿Qué es un decreto médico? Cuando tú vas al médico, el médico te dice, le quedan 3 meses de vida. Es un decreto, es algo que se levanta en contra de tus proyectos, de tus planes. Un decreto familiar, cuando una esposa o un esposo se aburrió de estar en esa casa y dice, me voy de casa. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué sucede cuando tú llegas un día al trabajo y te llama tu jefe y te dice, necesito hablar contigo, ven a la oficina? Y tú estás temiendo, tú estás diciendo dentro de ti, me van a dar un ascenso. Y cuando llegas al asiento de tu jefe, el jefe te dice, hemos decidido, ¿cierto?, ponerle fin a su contrato. ¿Qué haces tú cuando un decreto se levanta en contra de ti? ¿Cómo podríamos reposar en Dios? ¿Cómo descansamos cuando se levanta una confrontación en tu vida? ¿Cómo tú enfrentas aquello? ¿Desde qué punto tú lo enfrentas? Nosotros vivimos en la tierra. Tú me dirás, pastor, yo vivo en la tierra, por lo tanto esta tierra, lo que sucede aquí me afecta. Yo podría entendértelo desde el punto de vista de que tú seas una persona natural, pero nosotros no somos naturales de esta tierra. Esas son las buenas noticias. Y como tú no eres natural de esta tierra y perteneces y te rigen otras leyes, está regido por otros códigos, está regido por otros estatutos, entonces a ti lo que te quieran hacer aquí, si el cielo no lo visa y no lo autoriza, nadie puede levantar su mano en la tierra, porque todo lo que sucede en la tierra viene por una orden del cielo. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos aprender a reposar en Dios. ¿Y por qué reposar en Dios? Porque nuestra economía, nuestra estadía en esta tierra, no está supeditada al dictamen de un hombre, sino que está supeditada a la directriz y a la decisión de Dios. Amén. Entonces, tú y yo necesitamos reposar en Dios, porque de esa forma nosotros vamos a decirle al mundo que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo tú le dices al mundo? ¿Cómo tú le dices al mundo en una forma no verbal que tú estás en este mundo pero no perteneces a él? Actuando de una manera que aquí jamás se actúa. Actuando de una manera en la cual tú no verías en una persona natural actual, ¿no? Esa es la forma. ¿Por qué? Porque nos rigen códigos, leyes, demandas. Tenemos una constitución divina que nos gobierna, por lo tanto, nadie puede moverte del lugar donde tú estás, a no ser que tú lo permitas. Y eso está en el gobierno de tu decisión. Entonces, ¿cómo enfrentamos las situaciones? ¿Cómo enfrentamos las situaciones donde no descansar es casi imposible?
No, una persona, yo le puedo decir, una persona puede venir a mí como su pastor que soy. Me voy a decir, pastor, me notificaron esto. Ok, y bueno, faltan días todavía para eso. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas. Nos desesperamos o descansamos en Dios. Porque yo una de las preguntas que siempre le hago a la gente, si tú tienes un problema, yo le pregunto, ¿tiene solución ese problema? Entonces la persona me dice, sí, pastor. Entonces, ¿para qué te preocupas? Si tiene solución. Y si la persona me dice, no tiene solución, pastor. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución. Entonces, por ambos lados, necesitamos descansar en Dios. Amén. Estamos aquí, ¿cierto? Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y 17. Voy a leer solamente un texto porque voy a parafrasear. Voy a parafrasear lo demás, ¿no? Israel tenía que enfrentar un gran ejército. Tenía que enfrentar un ejército. Josafat, ¿cierto? Rey de Judá, tenía que enfrentar 3 grandes ejércitos. Al ejército de Moab, al ejército de Amón y a los que vivían en el monte de Seir. 3 grandes ejércitos que parecían hormigas, langostas en medio de la planicie donde ellos tenían que enfrentarlo. Josafat apesadumbrado porque su ejército estaba muy minimizado al enjambre de gente que eran ellos, porque estos ejércitos tenían la habilidad de salir con toda su armada para intimidar, cosa que cuando tú los vieras, tú estuvieras vencido antes de que los enfrentaras. Así lo hacían en aquel tiempo. Israel Josafat cuando supo quiénes venían a luchar con él se apesadumbró, ¿no? Él se estremeció. Él se estremeció. Pero vino una palabra de Dios. Vino una palabra de Dios a su vida. Y dice, y en medio de toda la desesperación, ¿cierto? Viene el profeta y le dice a Josafat, no te preocupes, le dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. El profeta le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estad quietos. Aquí no aparece la palabra reposar, pero aparece la palabra estad quietos. No te muevas. Estate en el lugar donde Dios te tiene. No te muevas de donde estás, ni hagas nada de lo que quieras hacer o cómo tú quieres solucionar mentalmente todas las cosas, ¿no? Nosotros no podemos solucionar mentalmente solucionar las cosas. Las cosas espirituales no se solucionan a nivel mental, se solucionan por medio de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios te puede solucionar aquello. El profeta Josafat, la historia continúa y dice la palabra del Señor que lo único que hizo el ejército de Israel fue cantar. Y qué extraño, ¿eh? Porque nosotros, si tú tienes un problema y tú te pones a cantar, lo más probable es que la gente que no conoce a Dios te va a decir, oye, tú estás cantando en medio de esta situación, anda, arregla tu problema. Según la Biblia, la palabra de Dios, el pueblo del Señor solucionó muchos problemas cantando y adorando al Señor. Porque cuando tú y yo estamos en problemas, lo que más cuesta es cantar. Porque cuando a ti y a mí nos dan una noticia, cuando una noticia es mala, nadie se pone a cantar por esa noticia, ¿no? Habría que ser un loco. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero salvación para los que creen. Por eso para Josafat, esta palabra fue una salvación. Esperen quietos, no hagan nada. En este caso, no hagan nada. Yo lo voy a hacer todo. Al final de cuentas, Dios siempre hace todo por ti y por mí. Y qué bueno que así sea. ¿Sabes para qué? Para que tú no tengas la arrogancia de decir, bueno, yo en algo colaboré. Al final nosotros nunca colaboramos. Lo que nosotros hacemos es recibir todos los beneficios de lo que Él hace por nosotros. Amén. Entonces, en este primer caso, Josafat salió victorioso
salió victorioso de una situación que era de vida o muerte. Mire, la guerra es una situación de vida o muerte. Por eso todo lo que aquí a ti te atormente, todo lo que en esta tierra te atormente, que no sea de muerte, a veces nos desesperamos como si fuera de muerte. Por eso nosotros los que hemos gustado la benevolencia de Dios, los beneficios de Dios, la gracia de Dios, la cobertura, la protección de Dios, en verdad podemos ver y podemos tomar estas palabras. No desmayemos. Salgamos mañana. Cuando de pronto venga, tu jefe te diga, te quedan 30 días. Porque normalmente los trabajos te avisan con 30 días de anticipación. Su contrato termina a fin de mes. Entonces, ¿cuál es el consejo de esta palabra? No desmayes. Anda a trabajar como si te hubieran dado un ascenso. Es que esa es la actitud correcta. La actitud correcta de un cristiano es, si tengo 30 días para seguir trabajando en ese lugar, voy a trabajar como el primer día. Y si me tengo que ir, ellos van a decir que los 30 últimos días que yo trabajé, lo hice mejor que nunca. Porque normalmente cuando a ti te dan 30 días de aviso para decirte que te van a echar, normalmente el trabajo lo hacemos mediocre, pésimo. Entonces con eso tú confirmas que echarte de esa empresa estaba bien. Porque una persona que es estable, una persona que no es de doble estándar, una persona con una probidad probada, ¿no? Con un carácter estable, permanente, aunque le digan que le quedan ciertos días para estar en tal lugar, esos días que estará ahí, esa persona lo va a hacer con excelencia. ¿Para qué? Para dejar el sello de su trabajo y no el sello de su amargura, de su dolor, de su desesperanza. Y no que venga a confirmar que lo que el jefe hizo estaba correcto. Porque nosotros, los seres humanos, funcionamos bien cuando todo está bien. Pero ¿cuándo es que Dios te quiere ver a ti? Cuando el sistema te oprime y te agrede, ahí es cuando Dios quiere que tú reposes en Él y sigas haciendo con excelencia lo que debes hacer. Amén. Estas son enseñanzas para la vida, hermano. Por eso mucha gente, cuando la echan de ciertos lugares, hay personas que cuando las despiden de algunos lugares, le han dado noticias de las que las quieren despedir porque los jefes o las personas que tienen la potestad de mover a alguien tienen ciertas dudas. ¿Y qué es lo que hacen? Dar un dictamen. Entonces, cuando esa persona cambia su actitud para peor, entonces el jefe dice, está correcto, yo lo tengo que echar a este. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer, que cuando te dan un dictamen, sigues haciendo lo que debes hacer, como aquí, no desmayes, sale, enfrenta tu tema, todos los días, y no te quedes ahí deprimido en la cama y acostado, enfréntalo. Esa es la forma correcta de hacerlo. Si no, pregúntale a José, que cuando estaba en la cárcel, lo hizo bien. Que cuando era esclavo en una casa, un mayordomo, lo hizo con excelencia. Volvió a la cárcel y lo siguió haciendo con excelencia. Por eso, las personas que actúan así, que son fieles a su diseño, que son fieles a su idoneidad, que son fieles a lo que cargan por dentro, nada de lo que está afuera, que es circunstancial, los mueve de la naturaleza de lo que cargan. Amén. ¿Me está entendiendo? No se distraiga, por favor, míreme para acá. Yo siempre le he pedido a usted que usted se concentre en lo que yo estoy diciendo, no se distraiga. Porque quizás en 30 segundos que yo estoy hablando puede estar la respuesta que usted está esperando años. Por eso nunca debe distraerse. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, no se distraiga de nada. No habrá para qué pelees. Mire, ¿sabe lo que significa la palabra procesos? Hacía tiempo que yo quería darle la definición de la palabra proceso. Los procesos son el conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla.
qué buena. Proceso es el conjunto de operaciones a que se somete una cosa o una persona para elaborarla o transformarla. O sea, la persona que no se somete a los procesos que Dios los está introduciendo, nunca va a poder ser transformada. Y si tú no eres transformado, si tú no eres elaborado para la función para la cual Dios te tiene, entonces siempre vas a andar como un vagabundo dentro de la iglesia. O siempre vas a andar como un vagabundo en el mundo, buscando oportunidades cuando Dios tiene oportunidades diseñadas para ti. Amén. Procesos son el conjunto de operaciones a que se somete una cosa. ¿Estás sometido a algo? Síguelo, sigue, sé valiente. ¿Estás sometido a alguna presión? ¿Estás sometido a alguna elaboración, a una transformación? Sigue, persevera, continúa. Sé fiel en aquello. No eches pie atrás, no te canses. No te canses. Sigue el procedimiento. No te salten ninguno. Israel, desde los albores de sus generaciones, fue difícil. Este pueblo fue difícil para ser transformado. Y nosotros no lo hacemos diferente. Abraham, que después se llamó Abraham, también sucumbió a algunas directrices de Dios y a sus promesas. Y Abraham sucumbió a algunas presiones. Y la impaciencia de otros le terminaron por afectar a él. Mire, ¿cuántos de nosotros por la impaciencia de otros tomamos decisiones que otros nos presionaron? Y nosotros tomamos decisiones en pos de la presión de otros. Y dele, que dale, que cambia, que esto, y la persona ya. En Génesis capítulo 16, vamos ahí por favor a hacer una pequeña lectura, solamente para ponerle fundamento a lo que estoy diciendo. Génesis capítulo 16, verso 1 al 4, algo que usted ya conoce, pero lo vamos a repasar. Dice, Génesis capítulo 16, del 1 al 4. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. A esta altura, cuando ya él había recibido la promesa de ser un hombre, de ser poseedor de una tierra, ya habían pasado casi 10 años que él había salido, ¿no?, de su tierra. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ahora, mire, ahí dice que fue la mujer, fue Sarai y le dijo, ya ves que yo no voy a poder tener hijos. Aparece como que fue muy simple. Pero yo no creo que fueron Abraham. Fue Abraham, Sarai un día. Yo creo que tiene que haberlo dejado hasta la coronilla, el pobre. Entonces el hombre le dije, ya. O sea, no fue un tema fácil. Ahí parece que es muy así como muy pobre la oración. Yo quisiera decir que es muy pobre la oración, es muy poco explícita. Pero no creo que Abraham, siendo el hombre que fue, haya sido tan condescendiente tan rápido. Tiene que haber pasado un lapso de tiempo hasta que él atendió a su ruego. Así nos pasa a muchos de nosotros. Así nos pasan muchos de nosotros. Lo que parece una solución termina siendo la espina en nuestro costado. Porque la solución para Sarai, ¿qué es lo que era? Que Agar tuviera un hijo por ella, ¿cierto? Esa era la solución. Como muchos de nosotros. Muchos de nosotros, a veces nosotros le ponemos carga a otros que sea nuestra solución y al final, lo que la otra persona nos va a solucionar al final va a ser una carga peor. Porque al final, Ismael no fue la solución a su dilema, al contrario, fue la vergüenza. Fue la vergüenza y el enrostramiento que Agar, porque Agar cuando se ve que está encinta, dice la Biblia, el texto más abajo dice que ella se burlaba de su dueña, ¿no? Porque tenía guatita, ¿no? Entonces, Sara después le dice en este mismo texto, no quiero leerlo, solamente quiero parafrasear.
Más abajo Sara le dice, ¿has visto a la sierva Agar que ahora se burla de mí? Y Abraham tendría que haberle dicho, ¿y quién empezó el tema? ¿No fuiste tú la que me dijiste que me acostara con ella y ahora estás diciendo que te está molestando? Así pasa con nuestras situaciones diarias. Nos piden que nosotros hagamos algo. Y después eso mismo rebota en contra y dice, bueno, ¿no fuiste tú? Nuestros hijos de pronto dicen, papá. Y después, papá, ¿sabes qué no? Bueno, no lo querías tú. A veces me pasa a mí que yo le puedo comprar algo a mis hijos, es que ya no me gusta. Bueno, pero si tú lo pediste. Algunos hijos son así, ¿cierto? Amén, salieron algunos amenes. No soy el único. Así pasó con Abraham y Sara. Eso es lo que sucede muchas veces en la vida. Hacemos cosas, pero las hacemos sin pensar. ¿Y por qué reaccionamos igual que Abraham? Para salir del problema, accedemos a las demandas. Eso es lo que tú no tienes que hacer. No accedas a demandas para las cuales tú no estás convencido que tienes que hacerlas. Bueno, el tema que tenemos hoy con Israel y las demás naciones alrededor, lo tenemos por este evento, ¿no? Por la impaciencia de Sara. Así nos pasa a muchos de nosotros. Somos más sensibles a la voz de las personas que a las promesas de Dios. Acudimos más y damos el oído más a las personas que nos hacen demanda que la demanda que Dios nos hace de que creamos en Él. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta forma, cuando nosotros vivimos de esta forma la vida, no nos queda otra solución. No nos queda otra solución que ver qué vamos a hacer en la vida. Cuando nosotros no terminamos los procesos en la vida, cuando tú y yo no terminamos los procesos, no podemos pretender que nos vaya bien en la vida cuando no hemos aprendido a terminar las cosas. No podemos. Por eso reposar en Dios, ¿qué implica reposar en Dios? Reposar en Dios implica que tú sepas esperar. Hay gente que no sabe esperar. Hay gente que a la más mínima problemática toma decisiones y esas decisiones empeoran la condición pasada, porque uno quiere que su condición termine, pero tomando decisiones la empeoramos. Saúl fue un hombre, voy a pasar al ejemplo de Saúl. Saúl fue un hombre que no supo esperar y por no saber esperar le costó su trono. La falta de confianza en su Dios le pasó la cuenta a Saúl. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado la cuenta el no confiar en Dios? El no haber sabido esperar en Dios. Mire, yo tengo situaciones en mi familia, en algunos de mis hermanos, tengo situaciones en las cuales ellos no supieron esperar y hasta el día de hoy ellos cargan con la desventura de no haber sabido esperar a Dios. Debemos aprender a esperar a Dios. Dios no va a llegar tarde, Dios va a llegar cuando deba llegar, porque va a llegar cuando Él vea que tu proceso ha sido terminado, que tú has sido formado, que tú has sido acabado, que estás elaborado, que estás transformado. Entonces Dios va a terminar su obra. No es cuando tú lo quieres, es cuando Él así lo ha demandado. En 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 10, dice lo siguiente. Ahí aparece un evento donde Samuel tiene que encontrarse con Saúl. Saúl estaba a punto de ir a la guerra con el ejército de Israel, y él antes de ir, Samuel le había dicho, no vayas antes que hagamos el holocausto, y yo iré, haremos el holocausto y tú vas a ir. Y dice la palabra del Señor que Samuel se tardaba Samuel. ¿Qué sucede cuando Dios se te tarda a ti? ¿Qué sucede cuando Dios no llega? Cuando Dios no llega con la demanda tuya. ¿Qué sucede cuando tú estás esperando en Dios? Y Dios se hace esperar. Porque por algo se hace esperar. Él tiene que hacerse esperar para algo. Él algo va a sacar de ti. Él algo te va a enseñar. Y dice la palabra del Señor que Saúl estaba inquieto. Y dice la palabra que él estaba inquieto porque la gente se le desertaba. Hay gente así en la vida.
Hay gente que cuando te abandona, tú abandonas a Dios. Porque tu confianza está en la gente, no está en Dios. ¿Qué haces tú cuando todos te están abandonando? ¿Qué decisiones tomas? Y 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 10 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué sucede, hermano? Yo no sé si le ha pasado a usted, no sé si le ha pasado a usted que usted de pronto quería adquirir algo y lo quería adquirir, de pronto dice, lo compro. Y después viene otra persona y se lo regala. Dios mío, qué terrible es. Por no saber esperar. O de pronto usted quería hacer algo y usted fue al banco y tomó la decisión y lo hizo. Y a la semana siguiente bajaron la tasa a piso. Y usted se quedó con la otra tasa por ahí arriba encumbrada. Cosas que Dios hace para enseñarnos, hermano. Cosas que Dios hace para saber esperar en Él. Reposando en Dios. Reposa, hermano, en Dios. Descansa en Él. Descansa. ¿Te tiene algo apesadumbrado? ¿Te tiene algo desesperado? Descansa. Es que ya estoy cansado, estoy cansada. No. Si Dios no ha respondido, es porque te quedan fuerzas. No, es que ya no puedo más. No. Si Dios todavía no levanta el tema, es porque tiene fuerza todavía. Así que démosle. Sigamos. Pastores, que ya estoy a punto. No importa. Todavía no pasa nada, todavía no tiras la esponja. Cuando tú estés así con la mano así, a punto de tirar, ahí Dios te la va a detener y va a decir. Igual que como cuando tenía que sacrificar a Isaac. ¿Sabes? Cuando estaba ahí y el Señor le tomó la mano y le dijo, no lo mates. Cuando tenía que sacrificar a Isaac, le dice, no lo mates. Ya me di cuenta que me amas, que eres temeroso. Lleguemos hasta el final. Lleguemos hasta el final. Saúl no esperó. Cada vez que tus enemigos se levanten contra ti, así como se levantaron contra Saúl, no entres en ilegalidades que abrirán puertas para que, en este caso, lo que hizo Saúl abrió la puerta para su reemplazo. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuánta oportunidad Dios te ha tenido a lo mejor ahí como el candidato para? Y tu desesperación ha hecho que otros sean promocionados, levantados, bendecidos, honrados, llámale como sea, porque no supiste esperar. Mire, yo he estado en trabajos donde he visto gente que ha sido elevada y hay gente que le puede decir a uno, no, pero eso lo merecías tú. No. Si a nosotros los cristianos, nadie nos quita nada. Lo que está agendado para ti, para mí, nadie te lo quita, a no ser que tú provoques que se te quite. Por eso los que estamos agendados por Dios para situaciones, para eventos, tú no te desesperes. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo tiene su hora bajo el sol. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Yo me recuerdo cuando con mi esposa nos casamos y al año mi esposa ya estaba desesperada porque quería tener un hijo. Al poco andar ya teníamos 4. Dios mío, teníamos 4 al poco andar y yo le tuve que decir al Señor, por favor, para la fábrica. Claro, porque ahí, mire, el primer año desesperado, no me di cuenta, pasaron los años y ya tenía 4 encima, Dios mío. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nuestro enemigo muchas veces para nosotros es el tiempo. El tiempo es nuestro enemigo en muchas situaciones porque nosotros somos apuretes, somos personas que queremos las cosas ya. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No, amado. No. Mire, usted sabe que Saúl fue reemplazado por David. David tenía este tipo de expresión, ¿no?
David tenía este tipo de expresión. En el Salmo 25:1 te dice, hermoso salmo, ¿no? Que en alguna oportunidad lo cantábamos en la primera iglesia donde yo nací. Salmo 25:1 te dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No sé cuántos cantaron ese salmo. Salmo glorioso que cantábamos en aquel tiempo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Wow. No te confundas. Los que esperan en Él nunca son confundidos, jamás. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Cuántas veces nosotros por rebelarnos Dios nos ha tenido que avergonzar? Porque nos rebelamos contra su voluntad. ¿Y cuál es la vergüenza? Que tenemos que cargar muchas veces con situaciones en las cuales tenemos que dar la cara. Porque fuimos impacientes. Porque no reposamos en Dios, porque no hicimos las cosas bien. ¿De cuántos jefes a lo mejor tú no puedes cruzarte en la calle porque terminaste mal con él? Es la vergüenza que tú tienes que acarrear hasta que no vayas y le pidas perdón y le digas: mira, sabes que yo me equivoqué, jefe. Yo ese trabajo lo perdí de tonto. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Para nosotros muchas veces nos falta humildad para eso. Reposa en Dios. Mire, ¿y qué implica reposar en Dios? Si tú de pronto saliste mal de un lugar y vas a tener que estar toda la vida poniéndote rosado, ponte rojo de una vez para siempre y pídele perdón. Anda, ve y dile: mira, ¿sabes que me equivoqué? Doy gracias al Señor por los años que yo estuve al lado suyo. Aprendí. Y si usted tiene algún evento con alguien, dígale: lo que más aprendí es que fui tan soberbio y necio cuando me salí de aquí. Esa es la mayor enseñanza. De esa forma uno va cerrando ciclos en la vida. De esa forma uno va cerrando puertas en la vida. Porque tú acabas con esas situaciones. De pronto las personas piensan y dicen: pero nadie sabe lo que yo hice. Pero Dios lo sabe. Y mientras Dios lo sepa, es como si lo supiéramos todo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Si Dios nos ha hablado algo que nos dará, esperemos confiados, reposados en Él. Él no fallará. Nunca ha fallado. Si no falló en el pasado, ¿fallará hoy? No. ¿Tú crees que Dios va a perder porque no te quiere cumplir a ti? Dios va a perder su testimonio. ¿Quién es Él? No. No lo hizo con otros hombres más grandes. No lo va a hacer contigo. No lo va a hacer conmigo. Si Dios nos ha hablado algo, creamos. Entonces, de pronto tú examina tu vida, cómo estás hoy. Tú di: a ver, ¿cómo estaba yo hace 20 años atrás? ¿Cómo estoy hoy? O hace 2 años. ¿Cómo estaba hace 3 años atrás? De aquí para allá, de tumbo en tumbo, de ola en ola. ¿Cómo estaba? Claro. Examínalo, analízalo. ¿Cómo andaba yo hace 3, 4 años atrás? ¿Cómo andaba? Hace 7, 10 años, ¿cómo andaba tal? Como decimos los chilenos, pateando la perra, el gato y todo lo que se nos atravesara. Entonces, cuando esas cosas suceden en la vida, siempre hay alguien en el cual descargar nuestra frustración. Descansa en Dios. Que los perros, los gatos que se cruzan en tu camino no carguen la ira de tu frustración. Y lógicamente ya eso, y menos tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus familiares, que nadie, por tu frustración, que nadie tenga que estar recibiendo todo. Entonces esos descargos, ¿para qué? ¿Para qué si después te vas a tener que arrepentir? Doble trabajo. Metiste las extremidades y después tienes que pedir perdón. ¿Para qué? Pero parece que hay gente que le gusta eso. O sea, hay gente que le gusta equivocarse en lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿De qué podemos tomar ejemplo? ¿De qué podemos tomar ejemplo en la vida? Para ser personas reposadas en Dios. ¿Cuál es mi ejemplo? La naturaleza te habla. Te ha hablado de hombres de Dios. La naturaleza nos habla de sus procesos. Estaba examinando
los procesos de la oruga. Usted sabe que la oruga pasa por 4 procesos antes de ser una hermosa mariposa. Sí, ya un proceso es difícil para nosotros 4, imagínate. Claro, entonces tomé este ejemplo porque hay otros procesos, pero tomé este porque estos son 4 procesos que pasa la oruga, ¿no? Primero es una, ¿cómo le llaman? Como una semilla, ¿no? Como una semillita. Después pasa a ser la oruga, ¿cierto? Después pasa a ser la larva que está dentro del capullo y después la mariposa. Son 4 procesos, hermosos procesos. Así como la oruga, mire, así como la oruga tarde o temprano se convierte en mariposa, así nosotros seremos transformados por medio de los procesos que demandan. Los procesos los demandan tus propósitos. El que tiene propósitos grandes tendrá demandas y procesos grandes. El que está separado para cosas grandes, ¿tú crees que Dios te hace pasar cosas pequeñitas? No. Por eso, mientras más pesado sea la problemática, mientras más carga tú tienes en ese proceso, es porque Dios está generando más fuerza en ti. Si tú eres parte, si tú tienes que pasar por 2, 3 o 4 procesos, o 6, los que sean, eso lo está definiendo el propósito. El propósito lo está definiendo. Pero hay personas que no quieren pasar nada. Si no pasa nada por ti, tú vas a pasar inadvertido en la tierra. Nadie se va a dar cuenta de ti. ¿A qué persona admira la gente? A esas personas que tú las miras y son una transformación. Tú los miras y te inspiran porque tú los vistes en el pasado y los miras hoy. Y tú dices, wow, ese ejemplo es digno de imitar. Es digno de imitar. Claro, pero todos quieren llegar al final sin haber pasado todo el tránsito. Sin todo el tránsito de todo ese trabajo. No, todos quieren llegar allá ya ahora. Todos quieren llegar a ese lugar ahora ya, sin padecer nada, sin hacer cambios, sin nada. Y eso no es así, eso no puede ser. Por eso las personas que le dedican poco tiempo a esto, Dios no te puede tomar en serio a ti. Dios no te va a tomar en serio si tú no lo tomas en serio a Él. Tú vas a ser un vagabundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que le da el tiempo que te queda, que te sobra, que el tiempo que te resta de todo lo demás que hiciste. Cuando tú le das lo primero, lo precioso, la primicia, lo que celebramos la semana pasada, cuando tú le das la primicia de todo lo tuyo, si la primicia tuya, tú la santificaste en el altar, todo lo demás que tengas va a ser santificado. Porque la Biblia dice, si la primicia es santa, si la masa, que es la primicia, lo primero es santo, toda la demás masa restante es santa, bendecida, prosperada. Pero son principios que a nosotros los seres humanos nos cuestan, porque nosotros sumamos 2 más 2, son 4, y 2 más 2 para Dios no son 4, usted lo sabe eso. ¿Cuánto es 1 más 1? 1. 1 más 1 para Dios es 1. 1 más 1, 1. Pero en la suma de lo que yo soy con ella, somos 4, ahí vienen 2, ahí está, hay 2 más. ¿Me entiendes? Esa es la matemática de Dios. La matemática de Dios es diferente a tu matemática. Por eso, cuando tú intentas entender a Dios de acuerdo a estas leyes de la tierra, no es imposible. Tú te pierdes toda la garantía divina, toda la garantía revelacional te la pierdes. Muchas veces Dios, mire, ¿sabe lo que hace Dios? Mire, la transformación de una para llegar al punto central de todo esto. Para que Dios, tomando el ejemplo de la oruga, para que Dios pueda dar a luz esa maravillosa imagen de una mariposa, lo que tiene que sucederle a la oruga es separarla de su ambiente. Y cuando la oruga es separada de su ambiente, donde fue oruga, para poder entrar y encapsularla en el capullo, tiene que separarla de.
Y esto es algo que te sucede a ti y a mí. Dios para a nosotros procesarnos muchas veces nos tiene que separar de todo nuestro entorno. Dios trabaja así. Al igual que esta mariposa, nosotros debemos entrar en estos estados de reposo. Porque cuando Dios separa a la oruga de su estado en el cual se desenvolvió, para estar en el capullo está en reposo. Ahí está, aleteando, porque los capullos sí aletean detrás. Y ese proceso tiene un porqué. Ese proceso tiene un porqué. Esa espera, ese estado de reposo. Entonces lo primero que su diseño, a la oruga, lo primero que su diseño le provoca a la oruga es la separación de su antigua casa, de su ropa, de su carcasa, de su medio ambiente. Vamos a la historia. Sacando este ejemplo, solamente este pequeño ejemplo, porque es muy extensa la explicación que hay para la transformación y no quiero entrar en eso, ¿no? No soy, ¿cómo se dice? Insectólogo, no, se dice así. Ellos tienen una línea ¿cómo se llama? Ok, eso mismo. Entonces, al igual que estas personas que se dedican a esto, si vamos a la historia, ¿cómo Dios perfeccionó el reposo? ¿Cómo Dios perfeccionó a las personas? ¿Cuál fue la primera orden que Dios le dio a Abraham? Sal de tu tierra. ¿Y qué significa sal de tu tierra? Separación. Ese es el tema. ¿Qué pasó con la oruga? Separación de su ambiente para estar en un capullo. ¿Y qué le dice? Y cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, ¿qué le está diciendo? Sal de todo tu medio ambiente, sal de ahí. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no nos gusta salir del lugar. Es que hemos vivido tanto tiempo aquí, yo he estado acostumbrado aquí. Bueno, precisamente por eso Dios te quiere sacar de ahí. Nuestro Dios es un Dios que nos lleva en tránsito hasta llegar al lugar donde nos va a establecer. Pero hay personas que son emocionales, sentimentales. No, es que yo tengo tanta historia en este lugar, los muros, y todo esto habla de mí cuando yo era pequeño. ¿Y de qué te sirve? ¿Y de qué te sirve si estás al 2 y al 3? ¿De qué te sirve? Entonces hay personas que no toman decisiones. ¿Por qué? Porque emocionalmente se apegan a algo que los tiene hundidos. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver? El apego con su ambiente, con su casa, con todo eso. Dios, para comenzar nuestro proceso de transformación, deberá sacarnos de nuestro entorno, separarlo de lo que es un estorbo, la seguridad, la comodidad, llámale como tú quieras. Dios nos saca de esos lugares, de ese estado de comodidad que muchas veces está la gente, ¿no? Porque ese estado es un estorbo para tu desarrollo. Pero reposa en Dios. Cuando Dios te dé una orden, reposa. ¿Por qué tuvo que hacer Abraham? Abraham miró toda su historia. Sal de tu tierra. Así también Dios, mire, porque Dios usa esta metodología. Dios usa esto para acabar los procesos preciosos que Dios tiene contigo. Mira cómo Dios lo hizo en la creación. Vamos a la creación, si Dios es fiel a sus diseños. Aquí no estamos inventando nada, solamente estamos descubriendo cómo Dios lo hizo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Vamos a leer los 7 primeros versos y mira lo que aparece aquí. Dice, así, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía como tú y como yo, desordenados y vacíos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó. ¿Qué hizo Dios? Ok, eso es lo que tiene que hacer Dios contigo. Separarte de lo que tú estás apegado. Porque la única forma que Dios pueda mostrar la luz de las tinieblas es que la separe.
La única forma en la cual Dios pueda llegar a hacer lo que quiera hacer contigo es que tú te separes. Mire, hay gente que está atada a sus tradiciones. Aquí hay gente que tiene muchos años de iglesia, que en más de algún otro lugar estuvo, pero ama sus tradiciones, las ama. Ama más que lo que Dios quiere hacer con él o con ella. Mire, ¿se acuerda cuando yo le estuve hablando de paternidad? Cuando yo, hace un mes y medio atrás, fue los últimos mensajes que yo le di. Yo le dije a usted esto, que quiero recordarlo y ponerlo como ejemplo. Si usted me pregunta a mí, yo amo a mis padres, amé a mis padres y los amo. Y cada vez que me acuerdo de ellos se me llenan los ojos de lágrimas porque los amo entrañablemente. Pero a mi padre yo lo amé sin conocerlo, pero no seguiría su ejemplo. Pero eso no quita que yo no los ame. Mi madre fue otra cosa, ¿no? Porque yo con ella viví y recibí su ejemplo, que fue diferente. Por eso cuando usted tiene una tradición familiar, hay tradiciones que son pésimas para nuestros niños pequeños. Y a veces nosotros perpetuamos esas tradiciones. Y no viene una transformación a nuestro linaje. ¿Por qué? Porque nosotros amamos lo otro, no nos despegamos de lo otro. Por eso aquí este texto, y más adelante le voy a mostrar otro, él dice, las tinieblas sobre las aguas de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. De nuevo la separación, aguas arriba y aguas abajo. La separación es un evento que Dios provoca para. Los procesos de Dios son separación de ambientes a los cuales tú estás subordinados, a los cuales tú estás muchas veces esclavizado, a los cuales no dejan ver la belleza de los propósitos que Dios puso en ti. Por eso Dios te tiene que hacer llorar, por eso Dios te tiene que hacer sufrir, Dios te tiene que hacer padecer, Dios te tiene que vaciar Dios te tiene que vaciar de su humanidad para llenarte de su divinidad. Lo voy a volver a repetir eso. Cuando tú lloras, cuando tú pataleas, cuando tú te pones rojo, Dios te está vaciando de tu humanidad, Dios te está vaciando de quién tú eres para llenarte de lo que Él es. Amén. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. No es fácil, pero una vez que Dios te ha llenado, es glorioso. Es admirador. La gente te admira, te honra. La gente te toma como un ejemplo, como un paradigma, como una inspiración a seguir. Eso es lo que hace Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque eres su hijo. Eres su imagen. Eres la representación de Él sobre la tierra. Y Él quiere que todos le representemos. En el mismo estado de reposo que estuvo su Hijo. Tú ves a Jesucristo caminando por la tierra desesperado porque un día no tenía, porque un día le faltaba algo, porque tenía que pagar la luz, el cable y todo eso. Que no tenía internet y no podía cambiar su iPhone. ¿Tú lo viste desesperado Jesús alguna vez? Nunca, jamás. Tú no lo viste atareado con esas situaciones. Porque cuando esas cosas te gobiernan, porque cuando las demandas que te hace tu vecino, porque él puede cambiar el auto y tú no, porque él puede sacar una ropa y tú no, cuando esas demandas te gobiernan y tú te desesperas, entonces Dios tiene que purgar conductas en ti. Porque tú estás viviendo conforme a este sistema. Reposa en Dios. Ya va a llegar el día. Todos hemos vivido días de proceso en Dios. Mis hijos se acuerdan de esos procesos cuando estábamos en Rancagua, ¿no? Mis hijos se acuerdan de esos procesos. Vivimos muy justo, de muchas formas, pero nunca nos faltó nada. De que vivíamos justo, sí, vivimos justo muchas veces, sí. Y fue bueno. Aprendimos cosas, aprendimos a depender. Dios mío, me acuerdo de algunas cosas y me da risa, ¿no? Pero fue necesario. Apreciamos lo bueno. Hoy apreciamos
lo bueno que fue Dios con esos procesos. Nos vaciamos, sufrimos, lloramos, nos desesperamos. Pero esa fue la forma de, ya después no te quedaban lágrimas, no te quedaba llanto. Ahí Dios te vació. Entonces, después te llenó con su consuelo. Eso es lo que Dios quiere. Es necesario hacerlo. Es bueno. Dios, para comenzar entonces nuestro proceso de transformación, deberá sacarnos de nuestro estorbo, vaciarnos de lo que traemos y de todo lo que es un estorbo. Abraham fue obediente a esta voz que le ordenaba separarse de su tierra, costumbre, forma, familia, cultura, ambiente, amigos, trabajo, todo. Así lo hizo Dios. Saúl, que es el primer, y Saúl, que es el ejemplo del elegido, pues ya hablamos de Abraham, de su primera problemática, de cómo Dios lo escogió, lo procesó. Saúl también. Saúl fue un hombre elegido, pero no fue procesado, no soportó los procesos. Porque Dios, cuando lo metió en el proceso, se desesperó. De ahí tenemos a Samuel reprendiéndolo y diciéndolo: esto que tú has hecho te costó el trono. Esto te costó el trono. Quizás a nosotros que estamos aquí, aún las decisiones que hemos tomado no nos ha costado todavía a lo mejor el propósito eterno por el cual Dios nos ha llamado. Pero cuidado ante las presiones, cuidado cuando el sistema te oprima y Dios te esté observando y Dios permita eso. ¿Para qué? Para ver lo que hay en ti, para ver lo que está sucediendo en tu interior. Cuidado con lo que hablas, cuidado en cómo te expresas, cuidado en lo que decides, cuidado en las decisiones que tomas, cuidado en lo que manifiestas. Porque Saúl, ante la presión de verse solo, hay muchas personas que no entienden por qué están solas. Es necesario a veces estar sola. Es necesario estar solos. Nosotros con mi esposa vivimos esos procesos solos, sin que ningún familiar nos ayudara. Los vivimos y damos gracias a Dios por lo que fue. Aprendimos una enormidad. Dios nos procesó, nos formó, nos forjó, nos hizo tener rabia, nos hizo llorar, nos vaciamos y al final Dios nos llenó. Pues ya nos vaciamos. Sacamos toda esa frustración. Saúl es el tipo de hombre que no sabe esperar. Saúl es ese prototipo de hombre. ¿Se acuerdan que David, el Salmo decía algo totalmente diferente? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Él supo esperar. Tú tienes que saber esperar. Pero Saúl no. Dios, mire, el salmista era un hombre que sabía esperar tan bien que hasta lo hacía un cántico él. Pero Saúl no. Él dijo: tráiganme el holocausto, yo lo voy a hacer. Si no está Samuel, lo hago yo. Saúl es el prototipo de hombre que rompe los protocolos divinos, que rompe los diseños. Y rompe los diseños, ¿sabe por qué? Por su causa, por su ego. Por eso Dios muchas veces a ti y a mí nos va a provocar. ¿Para qué? Para mostrarnos de qué estamos hechos. Saúl estaba hecho de una materia egocéntrica. No se comparaba al diseño de David. No se comparaba al diseño de su sucesor. Por eso fue reemplazado. Por eso tú no seas reemplazado porque tomaste decisiones que no debiste haber tomado. Porque te apuraste, porque reflexionaste, porque no te dejaste instruir, no te dejaste dirigir, no pensaste que la palabra de Dios era para ti suficiente. Mire, Proverbio 35 dice lo siguiente. Proverbio 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Potente palabra. Toda palabra de Dios es limpia. Sí, ¿por qué dice es limpia? Porque en Dios no hay malintención al hacerte padecer. Dios no es malintencionado, su palabra es limpia, es pura. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos, ¿te acuerdan cuando Él le hablaba acerca de lavarlos? Él decía,
cuando tenía que lavarle los pies. Y Pedro le dijo, no, Señor, lávame entero. No, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra limpia. ¿Y cómo la palabra te limpia? La palabra te limpia por dentro tus malas motivaciones. Cuando tú te llenas de la palabra, tú no tomas decisiones aventuradas. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios. ¿Por qué una persona toma decisiones incorrectas? Porque le falta de Dios dentro. Porque las decisiones, ¿de dónde vienen? De adentro, ¿cierto? De adentro viene la decisión. Tú sacas una decisión. ¡Pum! Entonces, cuando tú estás lleno de Dios, todo lo que tú decidas es porque Dios está lleno de ti. Por eso el salmista podía decir, Señor, a ti levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No se alegren de mí mis enemigos, yo confío en ti. Por eso toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué es escudo? La palabra es un escudo. Una palabra entonces contiene todo lo que tú y yo necesitamos para no desesperarnos. Tomemos lo que dice el apóstol Santiago cuando el apóstol Santiago en capítulo 5 versos 7 y 8 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, mire, parafraseando un poquitito, la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana son los primeros pasos que Dios da para que te acerques. Y una vez que Dios ablandó con esa lluvia a la tierra, que eres tú, ¿qué es lo que hace Dios? Comienza a tirar semillas en tu corazón. Y después que tiró muchas semillas en tu corazón, ¿qué hace Dios? Hace que venga la última lluvia, la lluvia tardía. ¿Para qué? Para que antes que brote el fruto, ¿cierto? Esa lluvia riegue totalmente aquello y el fruto venga. De ahí está tomado según lo que estaba leyendo acerca de esto, ¿no? Tened, y el apóstol dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir el Señor? Por favor, sé de un orden estable. Ten un orden a la altura del llamado que tú tienes. Tú eres una persona dignataria del reino de los cielos. Dios te legó aquella representación sin ni siquiera tomarte a ti. Sin ni siquiera tomarte a ti la opinión. Hizo de ti un embajador, una embajadora, una representación de Él. Entonces tú tienes que andar a la altura de esa dignidad. Pero hay personas a las cuales Dios le ha dado esta dignidad y no andan en la calidad de esta dignidad. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás que hicieron un reportaje de un embajador de Corea que abusaba de niñas? Y lo llamó su embajada y lo mandaron de una para allá. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una pésima representación de su nación. Entonces, ¿qué va a suceder? A ese hombre, a ese diplomático, le quitaron la diplomacia de representar a su nación. Cuidado con perder la diplomacia de representar a tu rey. Tienes que saber esperar. Tienes que saber esperar los procesos de Dios. Dios los va a terminar, sí o sí. Claro que los va a terminar. Si hay algo entonces por lo cual no debemos preocuparnos, es por el cuándo. Solo debemos seguir haciendo lo que sabemos y lo que debemos. ¿Tú sabes lo que debes hacer y lo que debes hacer? Continúa. Mire. Para honrar a Abraham, Hebreos capítulo 6, verso 13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó la promesa? Esperando con paciencia. Y usted sabe que paciencia es una palabra compuesta con paz y ciencia. Paciencia.
¿Estás esperando algo? Paciencia. ¿Estás en el proceso? Paciencia. No cometas el error de meter las manos donde Dios no te ha mandado. Volviendo al tema de la mariposa. Se cuenta que una niña estaba viendo un capullo y veía cómo la mariposa dentro aleteaba y se veía. Y aleteaba y la niña en su pureza, en su sentir misericordioso, pero sin conocimiento, extendió la mano e iba a romper el capullo para que la mariposa saliera, iba a romper y justo su padre le toma la mano y dice, no lo hagas. Pero papá, mira, está desesperada, se va a morir ahí. No, no se va a morir. Lo que ella está haciendo es fortalecer sus patas y sus brazos, donde van a salirle las alas. Y mientras más luche, mientras más fuerte sea su capullo, mientras más fuerte sea y mientras más le cueste, volará más lejos. Por eso, amado, yo a veces como pastor, a veces te miro luchando con cosas y solamente te tengo que observar. Porque si yo interfiero ahí, no te vas a poder desarrollar como debes. Tú debes luchar. Debes luchar. Hay veces que yo he querido visitarle a ustedes y he estado en la puerta. Me he dado vueltas con el vehículo. Y sé que no debo hacerlo. Pero a veces el ímpetu misericordioso, sin entendimiento, puede echar a perder lo más precioso de tu vuelo. Hacia dónde Dios te quiere llevar, solamente Él lo sabe. Reposa en Dios, así como la oruga reposa y espera el día en romper ese capullo. Y le cuesta romperlo. Así lo más probable es que tu capullo sea un capullo muy fuerte. Pero ese capullo, Dios lo hizo a la medida del vuelo de esa mariposa. Los procesos tuyos están hechos a la medida y conforme al diseño de tus propósitos. Y yo no puedo interferir en ellos. Ni aún en lo que yo quisiera hacer, no puedo. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Isaías capítulo 40, verso 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Hacia dónde va tu proceso? ¿Hacia dónde va tu vuelo? ¿Hacia dónde tienes que volar? No lo sé. Pero la belleza de ese vuelo, el lugar hasta donde Dios te quiere llevar, depende del diseño que Él ha creado a tu alrededor. De todo lo que tienes que vivir, de todo lo que tienes que padecer. Pero cuidado con tomar decisiones, como los ejemplos que vimos aquí. A los que quieran ir más allá, de lo que Dios les ha demandado, ayudando a personas que no deben, porque tienen que terminar sus procesos. Cuidado con tomar las decisiones. Cuando Dios te ha hecho esperar y te ha dado una palabra para que esperes, cuidado con tomar decisiones paralelas. Cuando Dios tiene en control todas las cosas, este texto de Isaías capítulo 40, 29, 31 te tiene que ayudar, como me ha ayudado a mí. Doy gracias a Dios. Doy gracias al Señor yo. Que los procesos que Dios me ha hecho vivir en la vida, no he evitado ninguno. Si hay algo que he hecho en la vida, hermano, es enfrentar todo lo que tengo que enfrentar. Aún los enemigos. No es fácil enfrentar enemigos. Pero a veces un enemigo te va a decir lo que un amigo jamás te diría. Por eso es mejor conocer a un enemigo que tener a un amigo que nunca te ha dicho verdades.
Hay amistades que son amistades de verano, que están contigo solamente cuando el fruto abunda a tu alrededor. Pero el enemigo siempre va a estar ahí para destruirte, porque el enemigo siempre te quiere destruir porque tú posees algo que él no tiene. Por lo tanto, el enemigo, cuando los enemigos vienen a tu vida, vienen a sacarte de tu estado de reposo y de descanso. ¿Qué es lo que tú vas a enfrentar de aquí en adelante? No lo sé, pero reposa en Dios. ¿Qué es lo que se va a levantar en contra de ti? No lo sé. Descansa en Dios. ¿Quién es el que va a venir a ofrecerte cosas que te pueden hacer el proceso más rápido? Descansa en Dios, no tomes decisiones. No tomes atajos. En el Evangelio no se toma atajos. En el Evangelio se vive lo que se tiene que vivir para poder vivir lo que está diseñado vivir en Dios.